escuchas de la 1500 AM, esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto. Y bueno, pues para nosotros hoy, 22 de agosto del año 2016, valdría la pena retomar uno de los temas más importantes que se suscitan en México, más allá de la liberación del hijo del Chapo, más allá del medallero olímpico. Creo que hay puntos de referencia para poder encontrar un rescate a la democracia de nuestro país, México, que sigue secuestrada a un grupo y a un sistema putrefacto que difícilmente nos va a permitir desarrollar como sociedad. Y hablo sin duda de Cherán, Michoacán, que desde mi óptica es un ejemplo de lucha comunitaria, pero con resultados efectivos. Su inicio de todo este movimiento se remonta hace más de 5 años y meses. Y lo digo de esta manera porque cómo olvidar el 15 de abril del año 2011. Recién amanecía este viernes 15 de abril del año 2011 y las mujeres de la comunidad de Cherán, Michoacán, acompañadas por sus hijos, muchos de ellos niños, detuvieron 3 camionetas que venían bajando del monte, cargadas con madera talada ilegalmente. De eso que ellos es su cosmovisión. Y así inicia un proceso. Y este motivo que detonó esta reacción de las mujeres fue que las personas señaladas como narcotalamontes incursionaron en una zona del bosque donde se encuentra un manantial nombrado La Cofradía, en cuyo derredor crecen los árboles más antiguos de esta comunidad. Y estas son algunas imágenes de ese símbolo emblemático de la naturaleza que respetan y salvaguardan los cheranenses, la famosa cofradía. Para los cheranenses, esta zona y su entorno natural representa elementos centrales e insustituibles de su subsistencia y su cosmovisión, por lo cual fue intolerable el atentado contra ellos. Las mujeres se armaron de valor, marcaron el alto a los vehículos y retuvieron a sus conductores, supuestamente originarios de las comunidades de Santa Cruz, Tanaco y de Capácuaro, quienes habían sido acusados por los cheranenses de emplearse como talamontes para el beneficio de una célula del crimen organizado en esta región desde el año 2007. Acto seguido, tocando las campanas del Templo del Calvario, se convocó a la comunidad a congregarse en la plaza mientras se incendiaban los vehículos de los talamontes. Hubo momentos de tensión muy fuertes sin duda, ya que algunas personas sugirieron un linchamiento de los ofensores que la mayoría de la población rechazó y más bien optaron por mantener a los detenidos amarrados cerca de la iglesia. Y así fue el toque de campanas. Cherán, un ejemplo de lucha, de defensa de sus propios bosques. ¿Cuáles fueron las causas para que esta comunidad en el occidente de México, específicamente en Michoacán, tomara este tipo de acciones? Señores, la presencia del crimen organizado, la devastación de los recursos forestales, el hostigamiento, la corrupción de las autoridades municipales y la indiferencia del gobierno municipal. Con imágenes como esta nos reflejan la indignación de este pueblo que dijo, ya basta. Hoy Cherán, 5 años y meses después, un ejemplo de sociedad, un ejemplo de un entorno que sin duda es para aprender. Un pueblo que demostró que pudo ser autosuficiente. Un pueblo que sin duda nos habla del trabajo en equipo. Es más, hay algunos artículos publicados que nos representan situaciones con estas características. Una nube espesa cubre de la media falda hacia debajo de todos los cerros de Cherán a las 5 de la mañana. El doble pantalón y las camisetas bajo la camisa no alcanzan a contener el frío que hace justo antes de que aparezca el primer rayo del sol. Y bueno, eso lo sabe muy bien doña Nati. María Natividad Durán, una mujer maciza y morena de 62 años, a quien las manos y el rostro se le han curtido por recibir el aire helado cada mañana desde que tenía uso de razón. Ella, al igual que más de 50 mujeres, en su mayoría que rebasan los 40 años, trabajan temporalmente por 200 pesos al día en el vivero forestal comunal San Francisco de esta comunidad llamada Cherán, preparando la planta de encino que está destinada a reforestar a más de 11,000 hectáreas de esos cerros que fueron devastados por los delincuentes en el 2011. Apenas llega al vivero a las 5 de la mañana, agarra una buena piedra donde pasará sentada las próximas horas sin pararse, ni al baño hasta que llegue la hora del almuerzo que compartirá con todas sus compañeras de la jornada. Este es el trabajo de una comunidad. Y en ese lugar se preparan, cultivan y empaquetan cientos de árboles que son utilizados, sí, para reforestar
los cerros de Cherán, pero también para surtir a otros viveros del estado, el país e incluso de otros lugares muy lejanos a Cherán, como es el sur de California. La resinería, el vivero junto a la resinera, la planta tratadora de aguas pluviales y otros proyectos comunales forman parte de la reconstrucción de Cherán, este pueblo que logró recomponerse expulsando con sus propias manos al crimen organizado y a los políticos que se aliaban al mismo. ¿Cuál es la meta de los charanenses? Ser autosuficientes y demostrar que los pueblos originarios cuentan con la sabiduría para gobernarse y ser sustentables, al margen de candidaturas independientes y de movimientos ciudadanos impulsados en el fondo por los políticos. El vivero junto a la resinería nos demuestra un ejemplo de ello. Ya no nos tenemos que andar cuidando, ya caminamos libres por las calles y los bosques, así aseguraba un poblador de esta comunidad, un campesino que recorre los montes a pie y que recuerda cómo tuvo que abandonar su parcela durante años porque estaba amenazado de muerte si subía a ver a su predio. Señores, el sábado pasado se rinde el informe del Consejo Mayor de Cherán. Logró ingresos por más de 38 millones de pesos. La tarde del sábado pasado, integrantes del Consejo Mayor de la Comunidad de Cherán rindieron su primer informe de gobierno, donde sus integrantes destacaron acciones que les permitieron lograr ingresos por el orden de más de 38 millones de pesos. A este evento acudían representantes del gobierno. Pedro Chávez Sánchez, consejero presidente, destacaba que se ha tenido la disposición por parte de los integrantes e instancias federales para generar apoyos para la protección y cuidado de sus bosques, principal motor económico de este municipio. En materia de obra pública, se han emprendido trabajos como la construcción de drenaje sanitario, agua potable y el pavimento en el tramo comprendido entre las calles de Ocampo y Zaragoza, misma que los cheranenses del barrio Primero podrán mejorar sus condiciones de vida, cuya inversión fue de 1.611.774 pesos. Y obras, y más obras, buscando ser autosuficientes, ser autosustentables. Señores, en el segundo proceso del gobierno comunal, tengo vía telefónica a alguien que nos va a servir de inspiración para que aprendamos el resto de las miles de comunidades que existen en nuestro territorio mexicano, cómo y de qué manera podemos emprender un desarrollo fuera de la partidocracia. El señor Pedro Chávez Sánchez, un placer saludarlo. Le saluda Raúl Ventura aquí de Radio Latina 5.0. ¿Cómo está, don Pedro? Muy bien, muy bien. Y pues primeramente, buenos días sobre todo el agradecimiento de antemano a usted, Raúl, y bueno, poder saludar a todos los que le escuchan por su programa y poder decir que desde Cherán pues nos pone la piel chinita cuando escuchamos toda esa remembranza de lo que ha sido 5 años de resistencia y 5 años de rescatar un proyecto de vida emanado de nuestras raíces como pueblo purépecha. Fíjese, don Pedro, que nosotros siempre le damos cobertura y siempre rescatamos que Cherán va a ser un ejemplo de inspiración para muchas sociedades. Y muchos de nuestros radioescuchas y muchos activistas no alcanzan a captar que más allá del gobierno comunal nos han enseñado la forma de trabajar en equipo, don Pedro, la manera de cómo transparentar los recursos, el formato de que el poder reside en el pueblo y para el pueblo. Y yo creo que este primer informe de este segundo gobierno comunal en Cherán nos deja un aprendizaje, don Pedro, que comparativamente con cualquier otro informe de un presidente municipal en cualquier rincón de Michoacán o de México entero, no tiene absolutamente nada que ver con la honestidad y transparencia que ustedes ventilan a sus representados, en este caso al pueblo de Cherán, don Pedro. Pues bien lo dice, somos el segundo Consejo Mayor de Gobierno Comunal y es un trabajo que pues ustedes lo han manifestado, es un trabajo a la base de colectividad, del diálogo y sobre todo de respetar nuestras instancias mayores que son la asamblea y el pueblo en general. Entonces lo que hoy rendimos ante los funcionarios de gobierno son algo que ya se había, pues ahora sí, informado de manera amplia en cada una de las asambleas de nuestros 4 barrios. Lo que se informa el día sábado, pues solamente es un resumen de lo que pues han sido más de 40 reuniones, asambleas de barrios en cada uno de los 4 barrios, vaya la redundancia, y que si bien nosotros con los ingresos que alcanzamos a captar, con algunos otros recursos extraordinarios que se han visto por parte de las autoridades estatales y federales,
pues hemos podido darle el cauce, la transparencia, pero sobre todo la aplicación en donde verdaderamente lo ha solicitado la comunidad. En unos momentos más vamos a salir un poco de la comunidad y nos vamos a desplazar. Hoy iniciamos la perforación del pozo profundo para, pues ahora sí, solventar la cuestión de una necesidad básica que es el agua potable. También nos vamos a arrancar ya la pavimentación del camino a la Mojonera y algunos colectores, sobre todo en la cuestión de drenaje. Entonces, son situaciones que, pues, más que acciones por parte de nosotros, son, pues ahora sí, trabajos que se vienen dando en comunidad y que, bueno, no tenemos que olvidar que las obras simplemente son parte de necesidades, pero que el proyecto en general y el proyecto en concreto tiene que puntualizarse en los 3 ejes que nos dieron, pues ahora sí, razón de volver a nuestras raíces para enfrentar esta crisis generalizada de nuestro país, que es la seguridad, la paz, la justicia y sobre todo la reconstitución de nuestro territorio, que cada día se daña más, no solamente en Cherán, sino a nivel mundial. Y entonces, pues esta forma de gobernarnos, esta forma de vivir, tiene que ser, pues ahora sí, en respeto a la madre naturaleza, pero en respeto también a nuestros propias relaciones como seres humanos. Don Pedro, muchos se preguntan y toman como referencia a Cherán. Es más, muchos movimientos a lo largo y ancho de la República Mexicana con réplica en el extranjero hablan de ese formato comunitario. Y yo creo que aquella lucha que empezó un 15 de abril del año 2011 nos recuerda que a pesar de que ustedes como comunidad tenían sus conflictos internos por tierras con otras poblaciones, más allá de eso, le apostaron a que tenían una coincidencia. Y esa coincidencia es que tenían un enemigo en común. Y estamos hablando de esa narcodelincuencia. Fue así cuando la comunidad, que bueno, repuntan en esta acción las mujeres junto con los niños, decidieron ya basta. Si ese mismo formato, don Pedro, esa misma necesidad, esa misma constante está en todas las comunidades o en la mayoría de las comunidades de nuestro México, ¿qué hizo diferente a Cherán para poder emprender esta unión? Que si bien había diferencias entre los pobladores, pero cuando encontraron ese enemigo en común, le apuestan a una unidad que se ve reflejada 5 años después, con proyectos que impresiona no nada más a Michoacán, sino al México entero. ¿Cómo apostarle y desechar esas diferencias y apostarle a las coincidencias, don Pedro Chávez Sánchez? Bien, yo creo que la parte de la resistencia o el proceso de movimiento social pacífico que se da el 15 de abril de 2011, pues fue un modo de recuperar raíces y un modo de encontrar comunes, como usted bien lo plantea. Cuando nosotros sentimos que tocamos fondo, cuando nosotros sentimos que agraviaron situaciones que son comunales, porque aquí los bosques y todos los recursos naturales son comunales, entonces ahí tocaron, como dice la frase, tocan uno, tocan a todos, y cuando nos tocan a todos, pues finalmente se hace a un lado cuestiones que nunca nos permitían vivir en armonía y en unidad, como son los partidos políticos. Se hacen al lado cuestiones de colores, se hacen al lado cuestiones de religión, se hacen al lado cuestiones de tipo que divide la misma comunidad, y se encuentran los comunes, pero se encuentran los comunes en base a raíces de comunalidad, a raíces de diálogo, a raíces de organización, en base a la colectividad. Y entonces esto es lo que permite que el día de hoy podamos seguir resistiendo. Yo creo que lo hemos manifestado el día sábado, no hay persona ni gobierno que pueda responder necesidades de manera unilateral o de manera apartada, si no es, pues ahora sí, con el respaldo de la comunidad en general. Y yo creo que si algo hemos aprendido es que unidos podemos afrontar el desafío pues que se nos ponga frente a través de este contexto, pues que no es nada alentador, ¿no? Y que nosotros lo hemos dicho, estamos latentes porque el enemigo está al acecho, y el enemigo pues está esperando a que nuevamente nosotros empezamos a discutir y a dividirnos en la comunidad. Don Pedro, cuando hablamos de partidos políticos y que la mayoría de los pobladores de Cherán
nos dejaron un aprendizaje pues impresionante para todos los mexicanos, pero que sin embargo la mayoría aún no hemos sabido canalizar. En opinión de los mismos pobladores de Cherán, en los comentarios que exponían a los medios de comunicación cuando les hablaban de partidos políticos, la respuesta era esta: los partidos políticos en Cherán, más que unificar a nuestra sociedad, la dividieron. ¿Qué papel 5 años después o qué significado tendría para usted como parte del Consejo Mayor de este gobierno comunal de Cherán la palabra partidos políticos? Bueno, pues yo creo que su palabra lo expresa de manera, pues ahora sí, total, ¿no? Partidos, partir, dividir, alejar. Y cuando hablamos de partidos, entonces se sobrepone un modo de vida de comunidad. Nosotros, pues ahora sí, como comuneros, como pueblo originario, vemos que lejos de ser un modo de vida o un modo de democracia, los partidos se han convertido pues, en algo clientelar, en algo que ha solamente trabajado por intereses propios y que pues no refleja un modo de vida que verdaderamente sea democrático y en base a características y necesidades, sobre todo de pueblos originarios que se han encontrado pues siempre en el olvido, en la marginación y siempre tomados en cuenta como algo folclórico netamente. Fíjese que yo escuchaba entre varios documentales, don Pedro, las pláticas que exponían las mujeres en las fogatas, que no es otra cosa que asambleas y reuniones de los mismos pobladores donde exponen las necesidades de acuerdo al barrio que pertenecen, y eso me deja ver tantos aprendizajes que nos hace falta rescatar esa pizca de la democracia que ustedes son el ejemplo tangible que se pudiera emprender en México. Sin embargo, en una realidad que vivimos, la sociedad, la mayoría de las poblaciones, don Pedro, está atemorizada por el crimen organizado, por la colusión del crimen organizado con las mismas autoridades de los 3 niveles, y no se atreven a dar ese paso, porque posiblemente habitantes de la misma población, como les sucedió a ustedes, pues tenían esa relación con el crimen organizado, con las autoridades en turno. ¿Qué ejemplo nos daría a cada uno de los mexicanos que deseamos aprender de ustedes? No aplicar por usos y costumbres, sino aplicar por la unidad, por dividir nuestras comunidades y que cada uno de los sectores exponga las necesidades y como tal el gobierno que nos represente, que no estaría en manos de uno solo, sino en varias personas, pues asuma las prioridades de cada uno de los rincones de las comunidades. ¿Qué sugerencia le daría a esas comunidades que todavía están atemorizadas, que tienen el mismo problema de ustedes que tuvieron en el 2011, el hecho de la presencia del crimen organizado, el hostigamiento y bueno, tantas cosas, que no se atreven a dar ese paso? ¿Cuál es el consejo que daría una persona del gobierno comunal de Cherán a las demás comunidades que nos hace falta dar ese paso de importante? Bueno, yo creo que en este sentido y pues ahora sí con toda responsabilidad y respeto a quien nos escucha, nosotros dentro de las cosas tristes que tenemos pues son nuestros desaparecidos, nuestros caídos, nuestros deudos, viudas y bueno, huérfanos que tenemos a raíz del movimiento que se da, ¿no? Pero finalmente también yo creo que la justicia y la parte del legado de que se hayan llenado de gloria con su sangre estos caídos, pues es poder vivir esta tranquilidad. Y bueno, nosotros lo que podemos plantear como parte de compartir nuestra experiencia es, pues no es más que poner sobre la parte de un interés prioritario, pues la parte del problema común. Yo creo que cuando nosotros mismos nos atrevamos a decir en este espacio no hay cabida para gente mala, en este espacio nos llenamos de valor, nos atrevemos a sacar nuestros valores humanos y desechamos aquellos que no sean propios para nuestra sociedad, pues yo creo que de esa manera se va a ir acabando. Nosotros no decimos que se tenga que acabar con armas o encarcelando gente o elevando el nivel de violencia o de represión que se ha dado en el país, sino más bien, pues bueno, con la recuperación de valores, de raíces y sobre todo llevar a cabo una parte en la cuestión de la política. La política tiene que ser un servicio público, no un negocio para enriquecerse. No
cabe en la mente que ministros de justicia, que gobernadores y que, bueno, todo índole de político tenga los sueldos más elevados en sus funciones. Entonces eso habla de que pues verdaderamente la política se ha convertido en un negocio y no en un servicio a la comunidad. Esa parte tenemos que darle pues un giro total, y es entonces cuando se va a ver verdaderamente pues quién se quiere ser servidor de su propio pueblo. Don Pedro, ¿qué significa para usted ser funcionario o parte del Consejo Mayor aquí del Gobierno Comunal de Cherán, a diferencia del parámetro que significaba tener un presidente municipal como los que ustedes tuvieron en aquel entonces, el presente en aquel 2011, pues de un partido que ya conocemos? ¿Qué significa para usted ser elegido por una comunidad y representar sus intereses? Bueno, primeramente decir que de manera muy particular, y el sentir de nosotros es poder estar en un espacio de representatividad y poder representar a la comunidad sin haber hecho propaganda, sin haber hecho campaña, sin haber ido a tocar alguna puerta, y poder representar de manera natural y pues ahora sí lo más legítima la cuestión de la comunidad, pues eso ya representa un honor. Y por el otro lado también es una responsabilidad grande el poder decir que los ojos de varios pues ahora sí pueblos están puestos en nosotros, y que pues esto tiene que ser un reto para decir pues ahora sí por vía alterna, por otra vía que solamente no sean los partidos, se puede demostrar también que se puede hacer un trabajo, y que se puede hacer un trabajo no denigrando ni tachando a los demás, sino más bien con el ejemplo y pues ahora sí con la humildad de pues no estar en el poder de manera unilateral. Yo sé que soy un miembro más del Consejo Mayor, y que todos los 12 que integramos el Consejo Mayor tenemos la misma determinación y tenemos la misma representatividad de la comunidad para la toma de decisiones, o para ahora sí emanar o dar la voz acerca de lo que es la lucha de los pueblos originarios, en este caso la lucha del pueblo de Cherán. Oiga, don Pedro, cuando ustedes se enfrentaron a este reto en el 2011, me imagino que es común en todas nuestras comunidades, pues había un grupo de pobladores que eran aliados pues a los narcotalamontes o al crimen organizado. ¿Cómo ustedes como sociedad pudieron separar o desechar esas personas que sabían que tarde que temprano pues tenían el enemigo dentro de sus propias filas? Porque yo creo que el consejo que nos dé ahorita es de mucho aprendizaje. ¿Cómo desprenderse de esas personas que dentro de la misma comunidad de Cherán sabíamos de antemano que trabajaban, si usted quiere, para estos narcotalamontes o tenían vinculación directa con el presidente municipal en turno, y sabíamos que se podía gestar una traición? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes, señor Pedro Chávez? Mira, yo creo que el temor, desde ese momento nos tocó estar en la parte de la coordinación del movimiento en los inicios de este, y pues yo creo que desde el primer momento pues el temor fue de que cualquier rato que pues ahora sí se hubiera el enfrentamiento, hubiera la cuestión del enojo por parte de esta gente, podría haber pues ahora sí la traición, podría haber el riesgo de que pudieran pasar algunas otras situaciones. Sin embargo, el ver los niños en cada una de las fogatas durmiendo a las 2, 3 de la mañana, el ver el valor de las mujeres, y sobre todo el ver una unidad que pues en mi vida me había tocado ver en la comunidad, pues dio la fortaleza, nos dio esa valentía para decir pues de esta es a hoy o nunca, y pues finalmente cuando vemos que todos los que de alguna otra manera talaban los bosques, que estaban haciendo las mismas fechorías, al rato empiezan a dar de manera muy sincera sus mensajes y decir que estaban pues hostigados y casi presionados para pues seguir en este trabajo. Pues bueno, se empieza a clarificar todo ello, y bueno, los mismos pobladores ven que pues más bien es unirse al bien que seguir en una cuestión de
seguir en la maldad, ¿no? O dañándonos entre nosotros mismos. Entonces, yo creo que esto se fue dando por la misma fuerza de la comunidad, y pues nosotros sentimos que solamente a través de este proceso vamos a poder, pues ahora sí, seguir en esta resistencia, seguir en, pues no dejar los espacios nuevamente a aquellos que llegan con las cobijas, a aquellos que llegan con las cubetas, y nos referimos pues, a los partidistas, a los partidos políticos, o toda aquella gente que pues, de algún otro modo perdió su modo de estar percibiendo recursos que pues vienen no tan de manera democrática y no tan de manera muy sana, sino más bien a todo un asunto de estar ejerciendo pues un poder, y estar ejerciendo un modo de estar acarreando gente hacia un partido, hacia una persona, ¿no? Oiga, don Pedro, y ya en el escenario gubernamental, porque me imagino que a un gobierno estatal no le es conveniente que empiece a florecer un tipo de gobierno como el que ustedes nos han demostrado en esta entidad purépecha. ¿Cómo se enfrentan algunos desafíos que pueden manejar infiltrados, que pueden dividir a la comunidad, algunas acciones para fracturar esta forma de gobierno? ¿Cómo lo enfrentan ustedes como gobierno comunal? Porque me imagino que no son ajenos a estas situaciones. Mira, yo creo que desde el primer momento pues se tuvo la presión, y se tuvo pues ahora sí todo este aparato de poder maniobrar y dividirnos por parte del Estado. Y entonces pues yo creo que a esto nosotros hemos siempre en las reuniones de análisis como consejo hemos dicho, pues hay pilares fuertes en cada uno de los barrios, hay pilares que nos ayudan a clarificar y de repente hasta poner los pies sobre la tierra y decir, pues el gobierno es astuto, y cuando el gobierno se propone puede acabar con los movimientos. Y entonces en todo ello pues nosotros hemos siempre recurrido a las asambleas, recurrir a las personas mayores, y sobre todo a aquellos hombres y mujeres que vemos que de manera muy consciente siempre han buscado el bien común. Entonces yo creo que es la fortaleza en la parte interna. En la parte externa nosotros lo hemos dicho y reiteramos el agradecimiento a los medios, como en este caso el de usted, el de muchos que han venido a la comunidad y han alzado la voz como si fueran cheranenses, como si fueran, pues ahora sí, nuestros verdaderos aliados, y hemos contrarrestado, incluso hemos enfrentado la guerra mediática que le han dado a otras comunidades, ¿no? A Cherán, ayer, el día viernes, estaba en una conferencia con los compañeros maestros y decían, pues Cherán ha sabido darle el portazo, darle el revés a los medios de comunicación a servicio del Estado, y pues ha refrendado una situación de que pues ya no pueden hacer como si no estuvieran haciendo nada, porque los medios de comunicación, sobre todo a nivel internacional, pues han mostrado ya la verdadera causa de nuestro movimiento, y que la verdadera causa pues no es solamente estar haciendo pues desmán o movilizaciones en rebeldía sin causa, sino más bien por una causa que es más allá que estar en el poder, sino más bien pues ahora sí como defender la vida, ¿no? Entonces, de pasado, pues el agradecimiento a todos ustedes, y que pues igual y con fallas y demás, pero pues que han estado pues dando la cara por nosotros, ¿no? Y cuando digo fallas me refiero a las fallas de la comunidad, me refiero a que no todo lo que hacemos es perfecto, pero sin embargo siempre con la actitud y siempre con el propósito de estar dando un servicio y estar buscando lo mejor por la comunidad. Fíjese, don Pedro, que en México se han gestado movimientos que toman como inspiración a ustedes. Es más, en la misma liderazgo que se gestó, liderazgos visibles en las autodefensas, rescatando al propio doctor José Manuel Mireles, siempre fue la inspiración Cherán, el propio Hipólito Mora. Pero sin embargo, ya en el momento de accionar y conjuntar a las mismas comunidades que ellos en su momento motivaron para que se levantasen, no lograron culminar ese proyecto, pero fueron siempre su inspiración. ¿Qué les faltó, don Pedro, desde la óptica suya, como experiencia de esta unificación de una comunidad como Cherán?
¿Qué le faltó en esa lucha? Porque sacrificaron su propia vida. El propio Hipólito Mora perdió a uno de sus hijos. El doctor José Manuel Mireles, oiga, permanece en prisión cuando vemos más de 120 millones de mexicanos que decimos que lo liberen. No podemos ejercer esa presión o no hemos sabido unirnos para consolidar el hecho de que liberen a tantos presos políticos que superan los 500 en todo México o un poco más. ¿Qué nos falta, don Pedro? Mire, yo creo que más que falta la parte de nosotros es que la resistencia del pueblo de Cherán fue algo meramente natural, fue algo meramente interno, nadie lo planeó. Y si hubiera tal planeación, yo creo que se hizo en la recuperación de saberes propios, y entonces a esto me refiero que es ver a raíces, volver a nuestra cultura, recuperar valores de diálogo, recuperar valores de, pues ahora sí, de comunicación en base a la parangua, en base a los vecinos, y entonces todo esto, pues más que otra cosa fue, pues ahora sí, un recuperar un modo de vida, a diferencia de lo que se da en otros espacios de Michoacán y de México, que dicen, pues vamos a hacerle como Cherán, autodefensas y demás, pero pues en ese accionar, pues no supimos o no se supo de bien a bien, pues qué gente se acudió, qué gente empezó a tomar las armas, qué gente se empezó a poner la playera de pues ahora sí, policía comunitaria o de defensor de los mismos pueblos. Entonces, al parecer, y desde nuestra óptica, pues empezaron a infiltrar gente con no los mismos intereses, sino más bien ya defendiendo intereses que no eran tan propios de las comunidades, y que se empezó pues a dar toda esta situación de denigrar y sobre todo de estar, pues ahora sí, orillando hacia otros términos una lucha que, como usted lo dice, legítima, una lucha de hombres con ideales y con, pues ahora sí, propósitos firmes en defender a Michoacán, como es el caso del doctor Mireles, como es el caso de comunidades indígenas, sobre todo en la costa, como esos Tula, en comunidades pequeñas, que es en la Tierra Caliente, y que bueno, se quedaron por la situación de, lo decimos con todo el, pues ahora sí, respeto y la situación de que también podamos tener el error de que pues, se empezaron a filtrar gente que no era pues, tanto de esa idea de sanear las comunidades y sobre todo el estado de Michoacán. Perfecto, don Pedro. Déjeme leerles algunos mensajes que nuestra comunidad está enviando. Pedro Tomás le dice, felicidades a este pueblo llamado Cherán. Génesis Godínez le dice, orgullo michoacano, digno ejemplo a seguir. Adrián Chaparro dice que es una inspiración para él. Juan Tirso Aragón los felicita, son un ejemplo para todo el país. ¿Qué le dice a toda esa gente que ustedes son un punto de referencia, don Pedro? Bueno, primeramente decir que lo que nos están permitiendo es solamente dar la voz de una comunidad entera, y que podemos estar con errores, y que pues más que eso, esos mensajes nos llenan de fortaleza y nos llenan de fuerza, porque no es nada fácil. Ahorita vamos a seguir, le digo, todo el día, y en el día pues vamos a encontrar de todo, los reclamos, vamos a encontrar pues esas palmadas en la espalda, ese poner el hombro, pero también nos vamos a encontrar con situaciones que pues día a día están en la cara. De todos los mensajes que nos leyó, ojalá no nos equivoquemos, Pedro Tomás es un paisano, un activista, y así como a él, pues le saludamos y le reconocemos el momento que todos nuestros paisanos apoyaron. Yo le decía fuera del aire, la mayoría de mi familia está en Estados Unidos, Chicago, Norte Carolina, Georgia, San Luis, Missouri, y entonces ahorita se nos hace un nudo en la garganta cuando, pues en el 2011, todos ellos, sin conocer qué estaba pasando en realidad con cada una de las familias, dijeron, ahí va el dólar, ahí va el kilo de azúcar, y bueno, vamos para adelante, y de esa manera salimos adelante con los colectivos, con ellos, y bueno, con toda la gente que quiere ver un Cherán próspero, pero un Cherán también que viva en paz.
Don Pedro, hay una comunidad cercana a ustedes en Michoacán que le hemos dado cobertura desde las manifestaciones que se habían dado y presentado, y sobre todo que tenían exactamente el mismo parámetro que ustedes: hostigamiento, presencia del crimen organizado, autoridades coludidas y bueno, pues la devastación de todas las reservas forestales. Me refiero a Nahuatzen, Michoacán. Y Nahuatzen está creando una estructura de trabajo parecida a la de ustedes. A todos esos hermanos de Nahuatzen, y que hoy es una inspiración, ustedes, el gobierno comunal de Cherán, ¿qué les dice a todos esos amigos que nos siguen día a día en las redes sociales, que nos siguen a través de la sintonía, y que en Cherán ven la inspiración y el cambio de estructura para que esa comunidad, que también está cerca de ustedes, se unifique como lo está haciendo Cherán, Michoacán? Pues mire, primeramente decirle que, y lo hemos manifestado en todos los espacios, nosotros no somos un modelo ni queremos ser soberbios en esta parte, pero lo que sí podemos es, en esta humildad, decir que tenemos en toda lucha, no solamente en la de los pueblos como tal, poner intereses comunes, pero intereses a favor de la vida, no intereses a favor del enriquecimiento o a favor de poder concentrar riquezas en manos de unos cuantos, ¿no? Y entonces a esto decimos, pues no es más que recuperar valores de nuestros propios pueblos originarios. Todos los pueblos que se nos acercan aquí cercanos son pueblos originarios, entonces los usos y costumbres de ellos son diferentes en parte a lo que es usos y costumbres en Cherán, pero hay una cuestión común, que es la cosmovisión de un pueblo originario, es el respeto a la naturaleza y el respeto a nuestros propios, pues ahora sí, paisanos, el respeto entre nosotros mismos, el respeto entre familias y sobre todo el salvaguardar un bien común que es pues la comunidad en general. Entonces, pues yo creo que si sobre esa lógica nos vamos a mover, decirle adiós a los partidos políticos, decirle adiós a la gente que ve a la política como un negocio y darle para adelante en la cuestión de refrendar este modo de vida que nos han legado nuestros antepasados. Así es, don Pedro. Déjeme enlazarlo con alguien que la verdad cada vez que lo entrevisto es un activista en California. Su nombre es José Sandoval. Es titular de un programa aquí con nosotros en Radio Latina que se llama México de Verdad, que comparte créditos con Jorge Vázquez, Arnoldo Borja, Álvaro Albarrán, Carmen Guerrero, invitados, pero que me está pidiendo que quiere darle un mensaje. ¿Me permite enlazarlo en vivo y en directo? Adelante, adelante, y es mucho gusto. Déjeme enlazarlo para que también conozca a alguien que siempre toma como inspiración Cherán, Michoacán. Y ese hombre es el activista José Sandoval, que es probable que, vamos a ver si contesta. José Sandoval, estás en vivo y en directo, y en especial con este gran amigo que es el señor Pedro Chávez Sánchez, que es parte del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán y que nos está enseñando toda esta transparencia, toda esta capacidad de ser una comunidad autosustentable, y que deberíamos aprender, pues la mayoría de las comunidades que conforman la República Mexicana. He hablado de ti, de la inspiración que representa para ti Cherán. José, adelante, estamos en vivo. Buenos días, Raúl, buenos días, don Pedro, y pues buenos días aquí a toda la audiencia aquí de nuestra Radio Latina, aquí con Raúl Ventura, que nos presta siempre su espacio. Don Pedro, esta es nuestra radio, la de la gente que la escucha, y pues como dice Raúl, nosotros hemos estado siempre al tanto de lo que está pasando allí en Cherán, es el municipio de allá de Tepeque, también de la Tierra Caliente, y siempre he estado pues, muy en favor de los derechos humanos, y siempre sigo haciendo todos los días menciones de el pueblo heroico digno de Cherán, así como entre otros pueblos originarios como los Caracoles en Chiapas y más pueblos que hay que afloraron la dignidad, y que digo que pues, es el único factor común que tenemos todos los seres humanos, y gracias por ese empuje que han estado dando. Y pues quiero preguntarle, además de felicitarle, don Pedro, y a todos los compañeros del Consejo, a toda la población de Cherán, Michoacán, quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que
en otras poblaciones y principalmente en las ciudades no pueden pensar en esta forma de la cosmovisión de los pueblos originarios, de seguir solamente buscando que prevalezca la paz, la salud y amor en el mundo. Eso era algo que nos falta en otras poblaciones. Bueno, lo que podemos decir es, pues ahora sí ya el grado avanzado, o sobre todo la penetración que tiene ya un sistema de un modelo económico y político que se ha gestado en nuestras comunidades a través de la televisión, a través de las redes, en donde pues cosifica, mercantiliza, pero sobre todo pues ahora sí robado esta parte de la formación de una cosmovisión en parte o como parte de los pueblos originarios. Entonces, todo esto pues no es fácil. Cherán no está exento de todo este tipo de modo de pensar y demás, pero cuando se viene un problema, cuando no encontramos otra salida, pues yo creo que tiene que ser esa la única vía que nosotros vemos. Y entonces, si pensamos en otros pueblos, pues yo creo que hay esas situaciones de ya la penetración y pues ahora sí esta aculturación, pero sobre todo también pues el accionar y pues la parte operativa de este sistema de partidos que no ha permitido que sobresalga un modo de vida común que es pues ahora sí la comunalidad o regresar la parte de la vida netamente como pueblo originario. Pues don Pedro, José, perdón José, adelante. Gracias, don Pedro. También pues quiero aprovechar, Raúl, aquí para invitarlo pues, públicamente a don Pedro si quiere participar con nosotros en el programa del viernes de México de Verdad. Tiene claro, sería por lo menos es a las 7 de la tarde, don Pedro, y esto es un equipo de trabajo, un equipo que desde michoacanos, de diferentes entidades, buscamos en este espacio la libertad de expresión que no se tiene en México y que a veces aquí en Estados Unidos la mayoría de los medios hacen nada más réplica de los medios tendenciosos de México, pero aquí no, don Pedro. Aquí es la libertad al máximo en su expresión, con algunos defectos y errores, pero tratamos de que nuestra comunidad busque un acercamiento más a la verdad. México de Verdad se transmite los viernes a las 7 de la noche y sería para nosotros también pues algo de inspiración que nos aceptara esta invitación, don Pedro. Claro que sí, claro. Yo creo que nosotros no tendríamos así ni los elementos, ni mucho menos poder negarnos, ni mucho menos cuando son medios de comunicación que le decimos con todo y nuestras fallas. Sabemos que el esfuerzo que se hace, no por parte de nosotros solamente, sino por parte de la comunidad entera, por parte de los paisanos que están en Estados Unidos, pues de tratar de enmendar esta problemática que vivimos en México. Entonces, para nosotros es un honor y pues estamos en disposición de que nos diga cómo podemos participar, el horario y pues ahora sí estar para servirles a ustedes. Don Pedro, hay un compromiso también que nos gustaría que le abrieran las puertas a nuestro corresponsal y amigo, que es el señor Guillermo Zúñiga, que bueno, pues después de este informe nos sirve de inspiración para que en viva voz directamente él se traslade a Cherán y nos ventile a todos los radioescuchas que le dan seguimiento a estas programaciones, cómo se vive realmente esta armonía, esta unificación, esta apuesta por la cosmovisión de una sociedad que dijo hace 5 años y meses, basta a la partidocracia, basta al crimen organizado, basta al hostigamiento, basta la presencia de todos estos delincuentes y empezamos a asumir un rumbo distinto que ahora ya estamos hablando de que es una sociedad autosustentable. No sé si me permite que esta semana se pudiese desplazar nuestro corresponsal y amigo de Línea de Enfrente, Guillermo Zúñiga, para interactuar con ustedes en vivo y en directo desde Cherán. Sí, claro, ya lo habíamos manifestado. Yo creo que las puertas para gente como ustedes está abierta, e igual de manera anticipada, pues pedir algunas disculpas por la situación de que pudiéramos no
brindarles la mejor de las atenciones, pero las puertas están abiertas y pues ahora sí sería también para nosotros un honor que tengamos visitas pues, de tan lejos y con esta parte de poner su hombro en la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Pues don Pedro, yo le agradezco mucho, yo sé que usted me cedió 30 minutos y mire, ya casi llegamos a la hora, le agradezco, no sabe el contenido de esta charla que les va a servir de inspiración a tantos luchadores y activistas para que aprendamos un poco de lo que ustedes han dejado ya como un legado. Don Pedro Chávez Sánchez, parte del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, yo le agradezco mucho, me pongo en contacto con usted en el transcurso de la tarde para decirle cuándo la visita de nuestro corresponsal y la invitación está abierta para México de verdad a las 7 de la noche el próximo viernes. ¿Qué le parece? Pues estamos para servirle, esperamos y pues ahora sí nos mantenemos en comunicación para seguir pues ahora sí con lo pues ahora sí agendado allí y solamente robarle un minutito para decirle a todos nuestros paisanos que pues ahora sí los saludamos con mucho afecto, con pues ahora sí con todo este entusiasmo de estar desde acá desde Cherán y pues ahora sí pedirles como siempre lo hacemos acá en la comunidad, no olviden sus raíces, no olviden su tierra, no olviden sus valores, fueron y salen en la idea de mejorar el nivel de vida de sus familias y nosotros pues siempre los esperaremos con los brazos abiertos, igual ya también aquellos que están haciendo sus maletas para venir a la fiesta patronal de octubre, pues con todo cuidado y pues hacerlo mejor para nuestra comunidad y para cada una de sus familias y le agradecemos a usted de manera pues muy infinita este espacio que nos brinda compañero y pues un abrazo desde Cherán. Muchísimas gracias, don Pedro. Entonces estaremos en comunicación para agendar esta visita y esta participación en México de verdad. ¿Le parece? Estamos a la orden. Gracias, don Pedro. Don Pedro Chávez Sánchez. Bueno, José, ¿qué te deja esta entrevista? Déjame decirte que a mí es de las entrevistas que me generan inspiración. Yo creo que si me diesen elegir entre una posibilidad de entrevistar a Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador o a cualquier político, entrevistar a Pedro Chávez Sánchez, yo creo que elegiría 100-1 esta posibilidad de rescatar esta pizca de democracia que nos hace falta a los más de 120 millones de mexicanos que habitamos nuestra tierra azteca, José. Efectivamente, Raúl, así es. Yo creo que todos los que nos están escuchando pensarían lo mismo, Raúl, porque deja una paz interna, la voz se siente con tranquilidad, con sinceridad de don Pedro, y más que nada las palabras que le salen de ahí, del corazón, como bien dijo Adam, la gente que vive para servir es la que realmente demuestra con hechos lo que está pensando, diciendo y haciendo. Así que son congruentes sus palabras porque en la práctica lo están realizando. Y nosotros, muchos que estamos en otras ciudades, en otros pueblos, en otros ranchos, seguimos pensando que queremos que vengan a ayudarnos a hacer las cosas. Y hay que tomar el ejemplo como ellos lo hicieron, de hacer las cosas que uno tiene que hacer en el lugar que uno viva, para poder cambiar este estigma, ¿verdad? Ese flagelo de masacre que existe rondando en nuestros hogares. Y pues gracias a esta entrevista, Raúl, yo creo que todos los radioescuchas van a ir tomando una reflexión muy buena para ir hablando con nuestros familiares en el lugar que vivan en México o en el mundo, porque seguro hay otros compañeros de otros países que están oyendo y esto tiene que ser un ejemplo a seguir. Por eso sigo enviando yo el mensaje en este sentido, que emulemos a los heroicos pueblos de Cherán, Michoacán y de los Caracoles en Chiapas para que podamos vivir en paz, Raúl. Efectivamente, pues empiezo, yo te siento a ti mismo la voz diferente de esa emoción que solamente la sentimos. Yo creo que no hay palabras para expresar eso que se siente cuando uno llega a escuchar a personas como don Pedro, Raúl. Así es, José, yo te agradezco mucho, ya sabes, era imposible no invitarte, porque a mí me consta, desde que conozco a José Sandoval,
su inspiración ha sido Cherán, como ha sido la mía desde que cubrimos aquellos movimientos que se gestaron en abril del 2011 y que hoy me genera tanta satisfacción para rescatar este ejemplo y decirle a los mexicanos que si Cherán nos dijo que la partidocracia más que unir divide, que si Cherán nos enseñó que aquellas diferencias se pueden convertir en coincidencias, que si Cherán entendió que la democracia reside en el pueblo y para el pueblo, ¿por qué demonios 120 millones de mexicanos no hemos tenido ni siquiera la capacidad de liberar a nuestros presos políticos? Por una simple y sencilla razón: el protagonismo, los egos, las fracturas entre los mismos movimientos nos debilitan, cuando en teoría le pudiésemos apostar todos los movimientos a un fin en común. ¿Y saben por qué? Porque Cherán nos enseñó que para limpiarse de esas fracturas y divisiones encontraron un enemigo en común, y nosotros lo hemos tenido desde décadas atrás. El problema es que no hemos sido capaces de canalizar esa fuerza y alcanzar el fin común. Gracias, José Sandoval. Gracias a ti, Raúl, y pues felicidades por este gran programa. Gracias. Bueno, pues amigos radioescuchas, yo quiero cerrar este programa, repito, se los juro, que si en el escenario me plantearan después de varios correos que Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña Nieto, que Silvano Aureoles, que Osorio Chong, que Aurelio Nuño, que cualquiera de estos personajes me dijera, ok, tienes ya la entrevista, les juro que 1000-1, no 100-1, elegiría dialogar con cualquier habitante de Cherán, con cualquier habitante de cualquier comunidad de México que pretendan asumir un cambio distinto, un rumbo distinto, donde digan alto a la partidocracia, apostémosle a las afinidades como sociedad. Señores, están ustedes informados. A final de cuentas, ustedes son los que toman las mejores decisiones. Para mí, Cherán, desde hace años y hoy en día, me genera tanto placer, tanta satisfacción ventilar todo ello. Y no lo duden, que vamos a establecer un contacto más directo con ellos para que nos informen mínimo cada 2 semanas lo que se suscita y los aprendizajes que nos pueden dejar a cada uno de nosotros. Y bueno, pues nuestro amigo Guillermo Zúñiga se va a desplazar a Cherán. Cualquier día de esta semana ya le estaríamos informando para que usted esté atento a esta transmisión. Mi nombre es Raúl Ventura y mi objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad.